El mayor avión comercial del mundo se estaba rompiendo en pleno vuelo. Estamos perdiendo un motor. El avión tenía una fuga de combustible y tenía daños en los mandos de vuelo. Los pilotos se enfrentaron a una avalancha de alarmas. ¿Ahora qué es esto? Los sistemas principales del gigantesco avión estaban fallando. ¿Qué está pasando ahí arriba? Las vidas de 440 pasajeros estaban en peligro. Y la situación fue de mal en peor rápidamente. Es un sistema detrás de otro. Hasta volverse El catastrófica. ordenador dice que no lo lograremos. Maldita sea. Era como un ejercicio con un simulador infernal. Mayday, catástrofes aéreas. Basado en hechos reales, la información fue extraída de informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. El Qantas 32, un Titanic del aire. El vuelo 32 de Qantas estaba haciendo escala en Singapur para repostar. El Airbus A380 estaba a más de la mitad de un maratoniano vuelo de 22 horas de Londres a Sydney, en Australia. Tras 2 horas en tierra, la tripulación estaba casi lista para volver a despegar. Hay muy pocos pilotos entrenados para dirigir una A380. El antiguo piloto de cazas Richard de Crespigny pertenece a esa élite. ¿Todos listos para despegar? El A380 es un avión de última generación en innovación, automatización y excelencia. Y es el avión más grande y complejo que hay. La principal labor del subcomandante Matt Hicks en este vuelo era supervisar la gran cantidad de indicadores electrónicos y pantallas de ordenador necesarios para pilotar el vanguardista avión. Parece que está todo bien, Richard. Todos habíamos volado juntos en algún momento, así era más fácil, porque no había que saludarse por primera vez, ni teníamos incertidumbre sobre las personalidades. Nos conocíamos todos bien. Mark Johnson era el segundo oficial. Mark, ¿algún problema? Todo en orden aquí atrás. Los 3 pilotos se turnarían para pilotar el avión durante las 7 horas de vuelo restantes. El gigantesco A380 tiene 2 pisos. Es el primer avión que se ha fabricado con 2 cubiertas a lo largo de toda la aeronave. Hace que todos los demás aviones del cielo parezcan enanos y puede llevar a 525 pasajeros. No sabía lo grande que era un A380. La cabina del A380 era enorme por dentro, con filas y filas de asientos y escaleras. En el vuelo de ese día se iba a evaluar el rendimiento del comandante. Es un requisito anual para todos los pilotos de Qantas. Los comandantes que les examinarían serían los veteranos Harry Woven y Dave Evans. Hay gente que se pone nerviosa con las evaluaciones. Le afectan. Así que intentamos estar todos lo más tranquilos posible. Muy bien, ¿todos contentos? Como a Richard le estaban evaluando, maniobró con cuidado. Preguntó si estábamos todos contentos y respondí que sí. Sí, estoy contento, pero no te estrelles. Qantas 32, permiso para despegar, pista 20 centro. Qantas 32, permiso para despegar. Vale, vamos allá. Propulsión activada, 80 nudos. Que un avión esté más automatizado no quiere decir que sea más fácil pilotarlo, simplemente es distinto. El A380 funciona con 4 grandes motores Rolls-Royce. Cada uno puede generar un impulso de 32.600 kilos. Diseñan unos motores maravillosos, muy fiables. V1 rodando. A las 9:57 el vuelo 32 de Qantas despegó con puntualidad. Los pasajeros disfrutaron de una visión única del despegue, gracias a una cámara montada en la cola del A380.
Había un ambiente muy informal entre los pasajeros. Nos pusimos a charlar desde que nos sentamos. Había 250.000 sensores que monitorizaban todas las funciones de vuelo del avión. Piloto automático. Encendido. Es de lejos el avión más automatizado que surca el cielo. La lista de comprobación para ascender. Propulsión automática lista y ECAM listo. El ECAM, o monitor electrónico centralizado del avión, vigilaba la multitud de sistemas de a bordo y alertaba a la tripulación del más mínimo fallo. Eran las 10:01 horas. Los pilotos solo llevaban 4 minutos de vuelo. Estamos perdiendo un motor. Es como si el coche diera un petardazo. Hubo una explosión muy ruidosa, una explosión enorme. Todo el mundo dijo, ¿qué es eso? Yo reaccioné enseguida pensando, Dios mío, a lo mejor se acabó todo. Lo primero que piensas cuando oyes ese estruendo es en un fallo del motor con posibles daños graves. Hemos perdido el número 2. Aguantando a 7.400 pies. El comandante no perdió tiempo y asumió el mando frente al piloto automático. Sus 35 años de experiencia le indicaron qué hacer a continuación. Apreté el botón de mantenimiento de la altitud para enderezar el morro y nivelar el avión. Matt, analiza el ECAM. Ahora mismo. El comandante pidió a Hicks que descifrase los datos del ECAM. Tenía que evaluar todos los mensajes y decidir cuál era la mejor reacción ante cada uno. Tuvimos que interpretar los datos para hacernos una imagen de lo que estaba pasando en el avión. Mientras el comandante recurría a toda su destreza como piloto, Hicks tuvo que hacerse rápidamente con el control del ordenador ECAM del avión. Se enfrentaba a una batería de mensajes de error de sistemas del avión que aparentemente no estaban relacionados. No sabíamos cuántos mensajes teníamos pendientes. Sabíamos que no paraban de llegar porque la pantalla nos lo indicaba con una flecha en la parte inferior. Al principio fue muy confuso, porque recibíamos muchos mensajes. El comandante necesitaba sitio para maniobrar. Pam, pam, pam. ¿Cuántas 32? Fallo de motor. Mantenemos altitud de 7.400 y rumbo actual. ¿Cuántas 32? Recibido. Por favor, díganos cómo podemos ayudar. Hice una llamada pam pam, que indica a todo el que la escucha que hay un problema. E indica a los controladores aéreos que despejen el espacio aéreo y no nos molesten con transmisiones, que nos dejen resolver el problema. Pero no paraban de llegar advertencias del ECAM. El número 2 se está sobrecalentando. El motor dañado estaba peligrosamente caliente. El moderno avión corría el peligro de convertirse en una bola de fuego. No podíamos ver el motor porque estaba debajo del ala. Dios mío. Pero vimos el chorro de combustible que derramaba. Las alas de los A380 están llenas de combustible altamente inflamable. Nos preguntamos qué pasaría entonces. Los pilotos intentaron cortar el flujo de combustible antes de que el motor dañado se prendiera. ¿Apago el motor número 2? Confirmado. Pero era demasiado tarde. Una alarma avisó a los pilotos de que el motor estaba en llamas. Un incendio en pleno vuelo es una de las emergencias más peligrosas e impredecibles a las que puede enfrentarse una tripulación. Casi siempre resulta desastroso. El 11 de julio de 1991, el humo empezó a filtrarse a la cabina de pasajeros de un DC-8 momentos después de despegar de Jeddah, en Arabia Saudí. Cuando los pilotos intentaron aterrizar, las llamas engulleron todo el avión y lo calcinaron, matando a las 261 personas que iban a bordo. La única esperanza de los pilotos del vuelo 32 de Qantas era apagar el fuego activando los extintores de emergencia del interior del motor en llamas. Fuego número 2. ¿Aprieto el botón? Confirmado. Y cruzar los dedos para que funcionase. Se ha apagado la alarma. Creo que el fuego se ha extinguido. Hay que encontrar el modo de confirmarlo. Fue muy estresante, muy difícil.
Si había habido un incendio en un ala durante el vuelo, lo mejor era aterrizar cuanto antes en vez de perder tiempo volando y tratando de resolver otros problemas. Marion Carroll estaba sentada sobre el ala izquierda, con lo cual tenía un asiento de primera fila para contemplar la catástrofe en ciernes. Vi que el ala tenía un agujero causado por la explosión. Parecía que era un agujero muy grande, como de unos 60 centímetros, y el metal estaba rasgado y sobresalía. A 6.300 kilómetros, el centro de operaciones de Qantas en Sydney estaba recibiendo datos transmitidos en directo desde el avión. Era algo que el ingeniero Alan Milne nunca había visto. Estoy recibiendo mensajes raros del vuelo 32. Cuando vimos los mensajes que llegaban del avión, eran tan diversos y de tantos sistemas que no sabíamos qué pasaba. Mientras tanto, en la isla de Batam, en Indonesia, los residentes estaban encontrando pruebas de un accidente aéreo. Los restos llevaron a los medios a especular con que un avión de Qantas se había estrellado. En la Junta Australiana de Seguridad en el Transporte, Kevin Chapman recibió la inquietante noticia que estaban difundiendo los medios. Si era cierta, pronto se enfrentaría a la mayor investigación de su carrera. La Junta Australiana de Seguridad para el Transporte estaba pendiente de los medios y a través de las noticias era consciente de que había ocurrido algún suceso. El incidente que describían los medios era que un avión se había estrellado en Indonesia. Maldita sea. Una 380 se ha estrellado en Indonesia. ¿De cuántas? Así que nos preocupamos mucho. Algunos fallos explosivos en los motores habían producido tragedias en el pasado. El 19 de julio de 1989, un DC-10 de United Airlines con destino a Chicago perdió un motor en pleno vuelo. La metralla cortó los cables hidráulicos, con lo cual el avión era casi imposible de controlar. En el aterrizaje forzoso en Sioux City, en Iowa, murieron 111 de las 296 personas que iban a bordo. A bordo del A380, el subcomandante Hicks había empezado a abrirse paso entre la creciente avalancha de advertencias del ordenador. Los pilotos tenían que reaccionar correctamente ante cada mensaje antes de pasar a atender el siguiente. Vale, ya he solucionado el número 1 y el 2. ¿Qué toca ahora? El sistema hidráulico. Era como llevarse los platos de la cocina de un restaurante y en cuanto los servías, aparecía otro, y luego otro, y luego otro, y otro más. Cuando te estás formando, normalmente te entrenas con 2 o 3 fallos consecutivos. Pero en este caso tuvimos 58, muchos más de los que nos habían tocado nunca. Habían pasado 5 minutos desde la explosión del motor número 2. El avión estaba a 70 kilómetros al sur de Singapur, en mar abierto. Los pilotos querían regresar, pero dar la vuelta sin saber lo dañado que estaba el avión era arriesgado. La lista de fallos seguía creciendo, colapsando la capacidad de los pilotos para reaccionar. Un movimiento en falso por su parte podía provocar una de las peores catástrofes aéreas de la historia. Los ingenieros del centro de operaciones también trataban de comprender el aluvión de errores. Parecía que el avión estaba fallando de todos los modos concebibles. Nadie sabía cuánto tiempo podría mantenerse en el aire. Es un sistema detrás de otro. Mi impresión inicial fue que podía ser un problema de los indicadores, que el avión estaba enviando mensajes de error falsos. ¿Qué está pasando ahí arriba? Neumáticos degradados, sistema hidráulico eléctrico, potencia del ala izquierda apagada, flaps, slats y alerones dañados pero operativos. Dave, necesito que hables con los pasajeros. Infórmales de la situación. Señoras y señores, estamos solucionando unos problemas con el motor. Habló con mucha calma, de modo tranquilizador. Tenía un tono de voz muy tranquilizador. El comandante sabía que se le estaba acabando el tiempo. Los fallos se acumulaban. Pronto el avión no podría volar. Tenía que aterrizar cuanto antes. Eso significaba dar la vuelta y regresar a Singapur. Singapur, Qantas 32, necesitamos girar a la izquierda de vuelta a Singapur.
Qantas 32, Singapur. Gire a la izquierda rumbo 020. ¿Estamos lo bastante estables para girar? Pronto lo sabremos. El comandante giró muy despacio, sabiendo que podía perder el control del avión en cualquier momento. Hace falta tiempo para preparar el avión para aterrizar, para comprender el avión con el que vas a aterrizar. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas empeoraban. Y no queríamos permanecer en el aire un minuto más de lo necesario. Singapur era el mayor aeropuerto en 350 kilómetros. Su enorme pista ofrecía la mejor posibilidad de aterrizar a salvo. La pista de Singapur medía 4 kilómetros y normalmente solo necesitaríamos 1,8 para aterrizar con nuestro peso máximo de aterrizaje, pero pesábamos 40 toneladas más que el peso máximo de aterrizaje. Crespigny completó el giro de vuelta a Singapur. La maniobra infundió confianza a los pilotos cuando vieron que podían controlar un poco el mastodonte. Pero girar a la izquierda era una cosa y aterrizar el A380 otra. Los pilotos tenían que saber más sobre los daños y sus posibles efectos. Mark, ve atrás y echa un vistazo al ala. Ya voy. No podíamos ver el ala desde la cabina, tampoco el motor. Y Mark fue nuestros ojos y nuestros oídos en ese avión. Un par de minutos después, salió un piloto y miró por todas las ventanillas. Le llamé y le dije que si miraba por la mía vería muy bien el agujero del ala. El segundo oficial contempló una visión perturbadora. Vio con claridad que el ala estaba perforada desde abajo. La causa de los daños era obvia. El motor del lado interior izquierdo había reventado. ¿Es malo? No, no pasa nada, no se preocupe. ¿Qué me puedes decir, Mark? El número 2 ha estallado y ha abierto agujeros en el ala. Estamos perdiendo combustible. Es bueno saberlo. Resulta muy valioso mandar a alguien atrás para que aprecie visualmente los daños del ala y al volver pueda decirle al piloto la situación que hay. Sobre todo si es alguien de confianza. Es como verlo tú mismo. La noticia ayudaba a explicar por qué estaban fallando tantos sistemas. Había mandos vitales que recorrían el ala. La metralla del motor reventado podía haber destruido muchos de ellos. Había muchos componentes hidráulicos que pasaban por el ala, así que tenía sentido que el sistema hidráulico estuviera dañado. Explicaba muchos de los datos que recibíamos. Teníamos tantas listas que comprobar, unas 100 en el aire, que Matt tardó 55 minutos en estabilizar el avión para que la situación no empeorase. Fue algo sin precedentes en la historia de la aviación. Saber por qué fallaba el avión no facilitaba el modo de pilotarlo. Los sistemas hidráulicos y eléctricos dañados podían causar fallos inesperados mientras los pilotos intentaban aterrizar. Decidieron volar en círculo sobre el aeropuerto hasta disponer de un buen plan. Dave, necesito que calcules los números de este aterrizaje. El comandante Dave Evans entró en acción. 3 motores, carga completa, todo eso. Usó el software de aterrizaje del avión para calcular cuánta pista necesitaban para detener el enorme A380. El ordenador dice que no lo conseguiremos. La pista es demasiado corta. Con los 9 fallos que introduje en el sistema y las condiciones de la superficie de Singapur con nuestro peso máximo de aterrizaje, no pude obtener una respuesta. El A380 estaba cargado de combustible. El avión apenas había consumido las 105 toneladas que llevaba para su vuelo a Sydney. ¿Podemos soltar combustible? Es buena idea, pero no podemos. Las bombas de transferencia de combustible no funcionan. Maldita sea. ¿Alguien puede decirme qué funciona? La pesada carga de combustible inflamable significaba que cualquier intento de aterrizaje sería muy peligroso. Estábamos 40 toneladas por encima del peso máximo de aterrizaje. Y cuanto más pesas, más larga es la pista que necesitas y mayor la velocidad de aproximación. Evans volvió a realizar los cálculos. El ordenador había asumido la peor situación posible. La segunda vez obtuvo cifras más optimistas. Hay una parte de esta industria que cree que los ordenadores son infalibles y siempre hay que creerles. Pero ahora que tenemos ordenadores en casa, sabemos que no es verdad. Vale. Ahora parece que sí podemos y que nos sobran 139 metros.
139 metros de sobra en una pista de 4 kilómetros es un margen muy estrecho, pero es mejor que no te falten 139 metros. ¿Cuál sería la velocidad de aproximación? 146 nudos. 146 nudos no puede estar bien, es demasiado poco. Nos dijo que introdujésemos esa velocidad en nuestro ordenador de gestión de vuelo, pero antes de introducirla, pensé que no podía estar bien. Era demasiado lenta. Mantener la velocidad adecuada al aterrizar resulta crítico. Si es demasiado lenta, el avión pierde empuje hacia arriba y se precipita contra el suelo. Si es demasiado rápida, puede salirse de la pista y estrellarse. Si le añades 20 nudos, ¿podríamos parar a tiempo? Tienes razón, Matt. Sí. Nos vale con 160. Creo que unimos todos los cerebros de los pilotos de la cabina para crear un gran cerebro y usamos esa inteligencia para resolver los problemas del vuelo, porque eran incidentes inesperados, impensables. En el centro de operaciones de Qantas, Milne vio que el avión había iniciado el descenso final. Lo único que se podía esperar era que los pilotos culminasen con éxito el peligroso aterrizaje. Lo están haciendo. Qantas 32 va a aterrizar. Avisó al personal del aeropuerto para que preparase el aterrizaje forzoso del mayor avión del mundo, que podía resultar catastrófico para los 469 pasajeros y tripulantes. Conocíamos personalmente a la tripulación de la cabina y estábamos muy preocupados. Aproximación a Singapur, Qantas 32. Necesitamos una aproximación larga. Tened los bomberos preparados. Estamos perdiendo combustible. Recibido, Qantas 32. Tiene permiso para las 20 millas finales. Los 5 pilotos veteranos recurrieron a todo lo que sabían sobre aviación Flap 3. para lograr aterrizar el avión a salvo. Allá vamos. El comandante aún no sabía si el avión dispondría de la precisión necesaria para aterrizar. 4.500 pies. Decidió comprobarlo cuando aún había margen de error. Muy bien, me gustaría comprobar los mandos. En un avión con capacidad aerodinámica desconocida, hay que comprobar si resulta seguro de pilotar antes de aterrizar. Y eso fue lo que comprobamos. Vale. Vamos a ver qué puedes hacer. El comandante inclinó el avión a la izquierda cuidadosamente para alinearlo con la pista. El control de la inclinación no funcionaba bien, habíamos perdido un 65% del mismo, así que sabía que teníamos que verificar el funcionamiento del avión antes de aterrizar. Vale. Cuando inclinó el avión hacia la derecha, los mandos apenas le sirvieron para maniobrar. Enseguida descubrió las limitaciones de su avión dañado. Si los pocos mandos de vuelo que quedaban funcionaban al límite, teníamos muy poco margen de maniobra para aterrizar. Cuando comprobamos los mandos me pareció que no funcionaban demasiado bien y creo que Richard opinó lo mismo. Los pilotos sabían que solo tendrían una oportunidad para alinear el avión con el centro de la pista. No habría ajustes de última hora. Entonces la tripulación descubrió un obstáculo potencialmente catastrófico. El sistema hidráulico del tren de aterrizaje sigue desconectado. El sistema automático para bajar el tren de aterrizaje estaba dañado. Solo podían bajar el tren y esperar que cayera con fuerza suficiente para bloquearse en su posición. ¿Tren de aterrizaje bajado? Confirmado. Si el tren no se bloqueaba, los pilotos no tenían esperanzas de aterrizar a salvo. Necesitábamos las ruedas suficientes del tren de aterrizaje para mantener el avión, con frenos suficientes para pararnos. Hacían falta 2 minutos para que la gravedad colocase el tren de aterrizaje en su sitio. Luz verde, tren de aterrizaje bajado. Se oía un ruido que cambió cuando se extendieron las ruedas. Siempre es un sonido reconfortante oír cómo se extienden las ruedas. Siempre te dicen que el aterrizaje y el despegue son lo más crítico, así que éramos conscientes de que se acercaba un momento peligroso, porque íbamos a aterrizar. Al vuelo 32 de Qantas solo le faltaban 2 minutos para tomar tierra. Cuidado con la velocidad. Vale, un poco más despacio. El comandante ajustó la velocidad para tocar tierra lo más despacio posible y poder parar más fácilmente. Velocidad baja. Maldita sea, tan despacio no. Velocidad baja. El Airbus estaba a punto de entrar en pérdida.
El avión perdería sustentación y caería como una piedra si la velocidad se reducía más. Pero si iba demasiado deprisa no se detendría antes de llegar al final de la pista. Era muy difícil mantener el equilibrio. Ya está, la velocidad es estable. Si acelerábamos 3 nudos nos saldríamos de la pista y si íbamos un nudo más despacio saltaba una alarma de velocidad. El comandante tenía gravemente limitada la capacidad para alinear el avión con la pista. Singapur, ¿cuál es el viento de superficie? 170 grados a 5 nudos. Si la tripulación no conseguía la alineación adecuada, el avión dañado no podría dar la vuelta para volver a intentarlo. ¿Todos listos? En el fondo lo que importaba era haberlo tenido todo en cuenta. Si a alguien no se le ocurría nada más, podíamos seguir adelante y aterrizar. Confirme que los bomberos están esperando. Afirmativo. 100. Piensas en tus hijos, en tu mujer. Eso haces. Y luego sigues luchando. 50. 40. 30. 20. A pocos metros del suelo, la alarma de entrada en pérdida avisó del desastre inminente. Las preguntas que me pasaban por la cabeza eran sobre cómo había sido nuestra actuación, si había sido correcta, porque no lo parecía. Los pasajeros no éramos conscientes de que habían fallado tantas cosas. Velocidad baja. El avión engullía 80 metros de pista por segundo. Habíamos perdido un reversor, la mitad de los alerones de las alas no funcionaban y los deflectores no conseguían disminuir la velocidad del avión. Si no se detenían rápidamente, corrían el riesgo de salirse de la pista y caer en un terreno en el que se podían romper los depósitos cargados de combustible del avión. No estábamos frenando. ¡Venga! Matt gritó. ¡Venga, los frenos! Los frenos, Rich, pisa los frenos, písalos, venga. Los frenos, frena a tope, Rich. Eso hago. Creo que le grité que frenase más y me dijo: Tengo los pies pisando el suelo. Písalos más, Rich, a tope. Por fin, tras un calvario de 2 horas, el vuelo 32 de Qantas se detuvo en la misma pista de la que había despegado, tan solo sobrándole 150 metros de pista. ¡Aleluya! Precioso. Bienvenidos a Singapur. Estoy orgulloso de todos los que iban en el avión, el equipo técnico, los pilotos, la tripulación. Estoy orgulloso de las decisiones que tomamos y de cómo funcionamos como un equipo unido. Creí, como los demás pasajeros, que la crisis había terminado, que habíamos aterrizado a salvo. Parecía el final de los problemas. Pero el combustible estaba chorreando sobre los discos de freno al rojo vivo y el peligro distaba de haber terminado. Salía humo del tren de aterrizaje izquierdo y había combustible cayendo alrededor. Los pasajeros veían el combustible que caía del ala y en la cabina saltaron las alarmas. La situación era casi igual de mala que durante el vuelo, cuando había explotado el motor. El avión que se había salvado de milagro en el aire ahora corría el grave peligro de arder en tierra. No paraba de mirar el reloj. Estaba muy tensa ahí dentro. No entendía por qué no nos sacaban. Les habla el comandante. Quiero que los pasajeros permanezcan en sus asientos hasta que los bomberos terminen su trabajo. ¿Por qué tardan tanto? En esos momentos tan tensos, era importante que echasen espuma para reducir la posibilidad de un incendio. Mientras los bomberos echaban espuma para retrasar las llamas, el comandante se enfrentó a una difícil decisión: mantener a los pasajeros a bordo o evacuar el inmenso avión.
La única respuesta que podía darle a alguien que pregunta si era mejor evacuar el avión o no era: si estás con alguien en tu casa, ¿estás más seguro en tu casa o en otro sitio? La decisión de evacuar o no el avión se inspiró en el vuelo 28 de British Air Tours en 1985. Un 737 abortó el despegue cuando un motor se sobrecalentó y estalló en llamas. Los pilotos frenaron y se desviaron a otra pista. La evacuación se puso en marcha en pocos segundos, pero el fuego alimentado por el combustible estaba llenando de humo el avión. Los bomberos respondieron con rapidez, pero para muchos de los pasajeros ya era demasiado tarde. Se habían asfixiado con los gases tóxicos. De las 137 personas que iban a bordo, solo sobrevivieron 82. Crespigny sabía que los 16 toboganes de escape del avión podían evacuar a todos los pasajeros en 90 segundos. También sabía que había un alto precio. Entre el 5 y el 10% de los pasajeros podía sufrir lesiones graves. Una vez que se comienza una evacuación, no se puede parar. Decidimos mantenerles a bordo porque el entorno del exterior del avión era tóxico. El comandante creyó que de momento los pasajeros estaban más seguros en el avión que en la pista empapada de combustible. Apagando motores. Los pilotos empezaron a apagar los motores. Qantas 32, por favor, apague el motor número 1. Una llamada del jefe de bomberos les alertó de otro problema. Está apagado. Hemos apagado todos. Maldita sea, tiene razón. El número 1 sigue encendido. Apágalo. No puedo apagarlo. Los daños del ala derecha habían cortado los mandos para apagar el motor exterior. Teníamos un motor que no podíamos apagar. Y fuera, la situación era cada vez más peligrosa. Nos estaba saliendo todo mal. Era como un ejercicio de simulador infernal. Los bomberos no podían hacer su trabajo con uno de los mayores motores de avión del mundo en marcha a pocos metros. Llamaron al ingeniero de Qantas Alan Milne a Sydney para que les aconsejara cómo apagarlo. Échenle todo el agua que puedan. Enchufaron el motor con un cañón de agua de primera categoría. Hay que recordar que los motores están diseñados para volar a través de lluvia torrencial, así que por mucho que lo intentaron, no pudieron apagarlo. Tardaron una hora, pero al final los equipos de emergencia lograron echar suficiente espuma para eliminar el riesgo de incendio. E instalaron escaleras que eran más seguras que los toboganes. Ya no era una evacuación de emergencia. Señoras y señores, gracias por su cooperación. El avión ya es seguro y pueden bajar. Gracias a Dios. Cuando bajamos del avión, tuve una sensación de gran alivio. Noté que me temblaban las piernas. No sabía por qué me temblaban. Me imaginé que porque estaba más nerviosa de lo que creía. Todos los pasajeros bajaron del avión a salvo. Pero el motor número 1 seguía sin apagarse. Sí. No tenemos suerte con la manguera. ¿Qué podemos hacer? Intentadlo con espuma, a ver si eso lo apaga. Al final, no nos quedó otra opción que pasar a la espuma que usan los bomberos para extinguir incendios. La echaron por la parte delantera del motor y con eso lo apagaron. 3 horas después del dramático aterrizaje, los pilotos recibieron el aviso de que ya estaba todo en orden. Qantas 32, me alegra comunicaros que el motor por fin está apagado. Gracias, Singapur. Nos vemos en la pista. Buen trabajo. Bien hecho. Buen trabajo, Mark. Minutos después, los pilotos pudieron ver los daños por primera vez. Me quedé abrumado. Nunca había visto daños tan graves en un avión.
Ese mismo día, el consejero delegado de Qantas, Alan Joyce, emitió un comunicado asombroso. Vamos a suspender los vuelos de todos los A380 hasta que estemos seguros de que cumplen las normas de seguridad de Qantas. Nuestro propio jefe nos preguntó si estábamos seguros de que el fallo no se repetiría en otros aviones, y no pudimos responderle que sí. El futuro de toda la flota de A380 de Qantas dependía de que se descubriera qué había fallado en el avión. Solo hay unas pocas empresas selectas que fabrican esos motores grandes, motores turbofan, y Rolls-Royce es la mejor. Qué desastre. Nunca había visto nada igual. Simon Gramet es ingeniero experto en materiales de la Junta Australiana de Seguridad para el Transporte. Mirases donde mirases, había restos de metralla y agujeros. Eran daños significativos. Esa fue la impresión inicial. En ese momento supimos que iba a ser una investigación importante para nosotros. La gravedad de los daños aumentó la presión por encontrar respuestas. Un fallo desmedido de motor es un suceso muy poco común para un investigador y supone una labor muy importante para los que nos dedicamos a este trabajo. Entre los restos que habían caído al suelo se encontraba un disco roto de la turbina del motor. Estaba hecho de una aleación de níquel y era una de las piezas más robustas del motor. Vamos a llevarlo a Rolls-Royce a ver qué piensan ellos. Sabíamos que era un fallo de disco de turbina. Lo siguiente era saber por qué había fallado. El disco de 160 kilos era una de las piezas más críticas del avión. Las enormes aspas de ventilador podían alcanzar la velocidad del sonido al mover el aire por el motor durante la combustión. En el laboratorio de Rolls-Royce, los ingenieros compararon el disco con sus especificaciones de fabricación y descubrieron algo extraño. El disco era mayor de lo que debía, lo que indicaba que tuvo que girar a una velocidad increíble, tan rápido que comenzó a estirarse y aumentar de anchura. Cada vez era más ancho y más ancho hasta que superó su límite de resistencia y el disco se destrozó. Ocurrió tan violentamente que los fragmentos salieron disparados con una fuerza inmensa. No había nada que pudiera detener esos fragmentos de motor. Arrasó todo lo que encontró a su paso, cables, sistemas hidráulicos. Los investigadores siguieron el rastro de los restos a través del motor. Había restos que habían rasgado el fuselaje y el ala izquierda. No me extraña que hubiera tantos fallos. Habían cortado los tubos del combustible, los sistemas hidráulicos y los mandos de vuelo. Los daños explicaban por qué los pilotos habían recibido tantos mensajes de error tras la explosión del motor. Pero no explicaban por qué el disco estaba girando tan rápido. Los investigadores desmontaron el motor en busca de cualquier cosa que explicase el fallo catastrófico del disco de la turbina del motor. El disco había fallado por el exceso de velocidad y no había habido ningún factor que contribuyera a ello en términos de diseño o fabricación del propio disco. Así que volvimos a centrarnos en el motor. Descubrieron algo inquietante. Aceite quemado. ¿En un motor Rolls-Royce? El interior del motor estaba calcinado y cubierto de hollín y aceite. Las pruebas indicaron a Gramet que el combustible del incendio había sido el aceite. El motor había sufrido una fuga de aceite. Gramet examinó el motor más a fondo en busca del origen de la fuga. Kevin. En ese momento, entró uno de los ingenieros a la zona de montaje. Le llamé y le dije: Kevin, creo que ya lo tenemos. Me quedé anonadado. Fue un momento importante de la investigación. Un pequeño tubo se había soltado y había derramado aceite encima del disco de la turbina. La pieza rota se llamaba tubo de conexión. Esto fue lo que casi derriba una A380. Madre mía.
Los investigadores creían que el aceite del tubo roto había prendido a más de 1000 grados. Fuego en el número 2. ¿Aprieto el botón? El fuego había dañado el eje de transmisión, causando que el disco de la turbina girase cada vez más deprisa hasta que se destrozó y arrasó todo a su paso. Los pilotos no podían haber hecho nada para impedirlo. Una vez se produce un incendio dentro de la turbina del motor, es imposible apagarlo, a no ser que se apague el motor. En este caso, el aceite ardió y se propagó tan rápido que los pilotos no tuvieron la oportunidad de apagar el motor antes de que fallase. Los investigadores ya tenían un sospechoso principal. ¿Pero qué había causado que un simple tubo de conexión hecho por uno de los fabricantes de motores más prestigiosos del mundo se rompiera y casi destrozase un avión valorado en $400 millones? Los investigadores enviaron lo que quedaba del tubo de conexión a su fabricante, Rolls-Royce, donde se realizó un hallazgo perturbador. Un extremo del tubo era mucho más estrecho que el otro. Por eso se había roto, rociando el motor con aceite y provocando un incendio casi catastrófico. No extrañaba que se hubiera roto. Tenía un grosor de solo 35 milímetros, lo mismo que un par de hojas de papel. Los investigadores estudiaron el informe del fabricante y descubrieron por qué un extremo del tubo de conexión era tan peligrosamente fino. Se debía a un error de fabricación. Nos sorprendió mucho que una institución tan prestigiosa como el fabricante de motores Rolls-Royce se encontrase en esa situación. La Junta tomó medidas inmediatamente para avisar a otras líneas aéreas de que los A380 corrían peligro. 29 días después del accidente, la Junta emitió un informe en el que advertía de que un tubo de conexión defectuoso había provocado el incendio que había hecho fallar el motor del avión del vuelo 32 de Qantas. Y recomendaba a las líneas aéreas que revisasen sus flotas. La pregunta que planteamos era, ¿qué van a hacer al respecto? El jefe de la Junta, Martin Dolan, pronto recibió la respuesta de Rolls-Royce. Si se detecta algún problema en algún motor, ese motor se retirará de la circulación. En el mundo había 20 aviones A380 en servicio con el mismo motor Rolls-Royce y 34 motores tenían tubos de aceite sospechosos. Como resultado de la investigación, se retiraron de la circulación todos los motores que tenían tubos de conexión defectuosos. Rolls-Royce llevó a cabo cambios significativos en su gestión del control de calidad. Introdujo un software que retiraba el combustible del motor en casos similares. Los investigadores concluyeron que el vuelo 32 había acabado bien porque su bien entrenada tripulación había reaccionado con rapidez y eficacia, incluso cuando la tecnología más sofisticada de la aviación había fallado. Matt, vigila el ECAM. Mantuvo la calma, siguió el procedimiento. Repasamos las listas de comprobación. ¿Qué velocidad de aproximación necesitamos? 146 nudos. No puede ser. Es demasiado lenta. Añade 20 nudos. 166 funciona. A 146 habrían entrado en pérdida. Luego tomaron una decisión valiente. Vale, me gustaría comprobar los mandos. La decisión del comandante de comprobar el estado del avión a una altitud segura proporcionó a la tripulación una información muy valiosa sobre el rendimiento del avión al aterrizar. Menuda tripulación. Un avión moderno como el A380 está muy automatizado, pero todas las automatizaciones pueden fallar. Y el elemento humano siempre es necesario. Es evidente que todo el equipo trabajó unido para superar la adversidad y tuvo el resultado adecuado en una situación como esa.
Lo que importa no es que yo dirigiera el vuelo 32 de Qantas. Lo que importa es que en los últimos 110 años la aviación ha compartido sus conocimientos y su experiencia para que volar sea más seguro para los pasajeros. Creo que la historia del vuelo 32 de Qantas es uno de los grandes momentos de la aviación.